Pues gracias a Dios por este tiempo de oración, ¿verdad? Justamente estamos estudiando la oración y la importancia que tiene la oración en nuestras vidas como hijos de Dios. Voy a comenzar, hermanos. Ahorita voy a hacer una oración, pero antes quiero que vayamos a Juan, capítulo 17, por favor. Voy a leer del 1 al 10. Dice la palabra de Dios. Jesús ora por sus discípulos. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres, que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste las he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Vamos a orar, hermanos. Pues, Señor, muchas gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, que pudimos tener de oración, Señor, en comunidad, Padre. Gracias, Señor, porque pues tú nos estás enseñando la importancia, Señor, de la oración, Padre. Yo te pido, mi Señor, que en esta noche, Señor, seas tú revelándonos, Padre, tu palabra, Señor, en todo conocimiento, Señor, de verdad, Padre, a través de tu Espíritu Santo, Señor. Que tu palabra, Señor, nos llene, nos transforme, Señor. Que toque nuestra mente, Señor, y nuestro corazón, Señor, para que tenga un impacto, Señor, que nos transforme, Señor, y que esa transformación, Señor, te dé la gloria, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, cuántas gracias, Señor, te damos porque somos de ti, Señor, dice tu palabra. Somos de ti. Somos tuyos, Señor. Tú nos compraste, Señor. Tú te apropiaste, Señor, de nosotros, de nuestras vidas, de nuestros corazones, Señor. Y ahora, Padre, enséñanos a vivir como tuyos, Padre, como pertenecientes, Señor, a ti, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Pues miren, hermanos, vamos a continuar con otra de la parte de la oración en Mateo 6. Vamos rápidamente a Mateo 6. Seguimos con el versículo 10. Y dice la palabra de Dios: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Habíamos visto, ¿verdad? Anteriormente, cuando decía santificado sea tu nombre. La única manera en que Dios sea santificado, pues es mediante la extensión de su reino, cada vez más en la vida de su pueblo, un pueblo, hermanos, que se va extendiendo a lo largo, ancho del mundo y de los tiempos, ¿verdad? Así que como creyentes adoradores, nosotros nos identificamos con este reino de Dios, que anhelamos, o ese debería ser nuestro anhelo, anhelamos, sea extendido por todas partes. Entonces, al pedir que venga el reino de Dios, que siempre ha estado y estará, ¿no? Nosotros anhelamos tres cosas. Cuando nosotros decimos, venga tu reino, estamos diciendo tres cosas importantes. La primera es, estamos diciendo que venga su ley y su gobierno. ¿De quién? Pues de Dios.
Cuando Jesús le decía al Padre, venga tu reino, él estaba diciendo que viniera su ley y su gobierno. Una ley y un gobierno, hermanos, que no tenía nada que ver con las leyes y los gobernantes de esos tiempos. Entonces, esto es esencialmente el reino de Dios, su ley conocida, su ley respetada y obedecida. Ajá. Entonces, cuando oramos, venga tu reino, estamos orando que su ley gobierne todos los aspectos de la vida del ser humano. Pedimos por esa justicia verdadera que es nuestro Dios mismo, ajá, y por esa paz que solo su gobierno trae, porque pues Dios es nuestro rey, pero también es nuestro Padre amoroso, ¿verdad? Por eso al principio Jesús decía, Padre nuestro, es nuestro rey, pero también ya lo vimos que es nuestro Padre, ajá. Romanos 14:17 dice la palabra de Dios. Pablo decía esto sobre el reino de Dios. Decía, porque el reino de Dios no consiste, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Pues a través solamente del Espíritu Santo es que nosotros podemos, ¿verdad?, vivir en este reino que es de Dios. Jesús habló también sobre este reino, ¿verdad?, del que habla, y él dijo en Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Jesús entonces hablaba también de un reino. Entonces, cuando decimos venga tu ley, venga tu gobierno, o sea, venga tu reino, nosotros no podemos pedir algo, hermanos, con lo que no nos vamos a comprometer. No podemos pedir que venga la ley y el gobierno de Dios si no estamos dispuestos a someternos a la ley de Dios y a su gobierno. Ajá. O sea, entonces, ¿estamos verdaderamente dispuestos a someternos a este reino justo y santo de nuestro Dios? Porque no podemos pedir que venga un reino sin ley, ¿no? O sin su gobernante. Entonces, cuando Jesús nos enseña a orar de esta manera, estaba diciendo que él estaba sometiéndose bajo la ley y el gobierno de su Padre. Voy a mencionar algo, hermanos. Jesús, cuando estaba orando, ¿verdad? Porque ya dijimos que esta oración era una oración en sí misma, no era como un método que Jesús estaba enseñando. Él estaba orando cuando estaba haciendo esta oración. Y Jesús estaba en calidad de hombre. Jesús era Dios, sí, lo decía Juan, ¿verdad? Con la gloria con la que era antes que el mundo fuese. O sea, Jesús es Dios, Él ha estado y ha estado desde siempre, pero en la tierra, Él estaba en calidad de hombre, Él no estaba en calidad de Dios. Entonces, cuando Él ora de esta manera, está orando en su calidad de hombre y por lo tanto Él estaba sometiéndose bajo la voluntad de su Padre. Venga tu reino. También en las cartas del Nuevo Testamento, muchos apóstoles hablaron acerca del reino de Dios. Vamos rápidamente, Gálatas 5:20, si alguien lo tiene, hermanos, le puede dar lectura. Y luego son... Sí, hermanita. 5:20. ¿Sí? Si alguien lo tiene. Amén. Tu cachita. Dice. 5:21, perdón. Gálatas 5:21. Sí. ¿Sí? Dice. Envidias, homicidios. ¿Es ese? Sí, sí, amén. Borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ajá. Pablo ya estaba hablando de características de personas, ¿verdad? Ciudadanos del reino de Dios y qué personas no entrarían a este reino.
Vamos a Colosenses 4:12. Dice la palabra, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Creo que me equivoqué de la cita, hermanos. Colosenses 4:12. ¿Sí? Bueno, entonces, la Es el palabra 11, creo. Yes. Sí, a ver, dice, sí, y Jesús llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Ok. Bueno, lo que quiero decir, hermanos, con estas citas y en muchas otras citas, Romanos 14:17, que ya leímos, Corintios 4:20, anótenlas, habla del reino de Dios, es decir, que nuestros hermanos de aquellos tiempos, ¿verdad? Apóstoles, predicaban también este reino. Este reino de Dios. El reino de Jesús, ¿verdad? El Hijo amado de Dios. Entonces, vamos rápidamente a Juan 18:33. Vamos a leer desde el 33 hasta el 37. Si alguien lo tiene, ¿le puede dar lectura? Amén. Del 33 al 37. Amén. Dice la palabra de Dios. Entonces, Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, y para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Amén. Amén. Y entonces, Jesús habla aquí, hermanos, sobre el reino. Aquí lo habían entregado a Pilato, ¿verdad? Anás y Caifás y lo habían presentado delante de Pilato. Lo estaban entregando. Anás y Caifás eran sumos sacerdotes y recordemos que pues ellos fueron quienes tristemente entregaron a Jesús. Y entonces se presenta, pues lo presentan ante Pilato y le dice, pues Pilato, ¿no? O sea, ¿acaso tú eres rey de los judíos? ¿O por qué te dicen rey? ¿Dónde está tu reino, rey? ¿No? A lo mejor lo dijo con cierta ironía. Y Jesús dice, mi reino no es de este mundo. Cuando Jesús hace esta afirmación, hermanos, él está diciendo, soy un hombre. Jesús estaba en la tierra en calidad de hombre, no como Dios. Y es por eso que dice, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían, o sea, los ángeles que sirven a mi Padre Dios seguramente me defenderían, ¿verdad? Pero él estaba diciendo, pero yo aquí vine a cumplir un propósito, porque dice, yo para esto he nacido. Para esto he venido al mundo. Pilato quizás, hermanos, no lo comprendía. Y yo no sé quién escuchó que Jesús dijo esto y lo plasmó en la palabra de Dios, pero es impresionante porque tú y yo sí sabemos de qué está hablando. Yo para esto he nacido, o sea, Jesús para eso dejó su potestad en el cielo, su poder en el cielo de Dios y se hizo carne. Y se hizo carne. Y dice, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad,
oye mi voz. Y esto, hermanos, es un principio del reino, que si nosotros tenemos a la verdad, porque Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nosotros debemos oír la voz de Dios. Después Pilato dijo, ¿qué? ¿Qué es la verdad? Y en eso termina en el 38. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Porque Pilato no tenía idea de lo que Jesús estaba manifestando en esas palabras. Él no tenía idea. Pero tú y yo hoy que podemos leer esta porción de la palabra, nosotros sí sabemos de qué está hablando. Entonces, cuando nosotros oramos, venga tu reino, lo que Jesús nos está enseñando cuando dijo, venga tu reino, quiere decir, venga tu reino a mi vida y a la de otros. Es el anhelo de conocer mejor a Dios cada día, de servir a Dios por su gran bondad. Es el anhelo que Cristo reine en nuestro corazón de manera más amplia, cada vez más y más. Que cada vez Cristo viva más en nosotros y vivamos la fe en el Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Venga tu reino es anhelar que Cristo reine en los corazones, también en nuestras familias, anhelar que reine en los corazones de nuestros amigos, de nuestros conocidos. Entonces, cuando decimos venga tu reino, o sea, tu oración y mi oración siempre debe de ser venga tu reino, porque es ese anhelo por experimentar en nuestra propia vida que la ley de Cristo reina en nuestro corazón y que nos sometemos con gozo a su tierno y amoroso reinado. Que seamos luz que muestran las virtudes de este reino glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, antes de pedir al Señor que nos provea de cualquier necesidad o que nos sane o que nos ayude en lo que necesitamos, hay que pedir que podamos ver en nuestra vida su reino viniendo con poder. Que nos transforme cada día más a la semejanza de Cristo. ¿De acuerdo con qué? Con su propósito eterno, porque en él tenemos ahora un propósito. Y ahorita vamos a tocar ese tema más adelante. Entonces, la tercera cosa que nosotros cuando decimos venga tu reino, lo que estamos diciendo es que se establezca su reino eterno. O sea, estamos pidiendo también al Señor que venga otra vez. Recordemos que, hermanos, esa es nuestra esperanza, esa es nuestra meta. Anhelamos que venga Cristo y eso no significa que anhelamos el reino venidero. El reino, hermanos, ya lo tenemos que vivir desde ahorita. Cristo por eso vino. Cristo vino a eso, a establecer su reino. Partió, fue crucificado, murió, resucitó, está sentado a la diestra del Padre, pero nos dejó al Espíritu Santo. Vino Él a establecer el reino. Y sí, también anhelamos ese reino venidero donde Cristo va a venir con poder y gloria en su segunda venida, ¿verdad? Y va a reinar por la eternidad. Anhelamos también eso. Entonces, dice Apocalipsis 22:20. Vamos rápidamente a Apocalipsis 22:20. Si alguien lo tiene, ¿le puede dar lectura? Amén. Dice la palabra de Dios. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí ven, Señor Jesús. Amén. Amén. Exacto. O sea, es anhelar, pues sí, también que venga la segunda venida. Que se establezca su reino eterno, pero el reino de Dios, o sea, aún ese proyecto, vamos a decirlo así, de Cristo, que inició desde el principio de la creación, ese proyecto donde Él sea el gobernante supremo sobre toda carne, aún no está consumado. Se va a consumar cuando Él venga por segunda vez con poder y gloria, pero ya está en curso y nosotros somos ciudadanos de ese reino. Entonces este reino
se va a consumar y se establecerá por completo, ¿verdad? En la segunda venida con su reinado eterno. Y dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará, pues, a Dios. Ajá. Y dice que en este reino venidero, si es cierto, no habrá más pecado ni maldad y ya no habrá más muerte ni enfermedad ni dolor. Y entonces la vida eterna va a cubrir, ¿verdad? Nuestros cuerpos. Entonces, ya está entre nosotros el reino de Dios en nuestros corazones. Ajá. Pero, ¿qué pasa, hermanos? ¿Por qué es tan importante que Cristo, ¿verdad? Nos hiciera partícipes de este reino, ciudadanos de este reino? Pues antes tú y yo no lo conocíamos y entonces estábamos perdidos. Y ahora, bendito sea Dios que nos ha alcanzado y que ahora somos partícipes, somos de Él en su oración de Juan, ¿verdad? Él dice, tuyos eran y me los diste, ahora somos de Él, somos de Cristo, pero aún faltan muchos por alcanzar. Aún faltan muchos, muchos por alcanzar, incluso muchos que han sido alcanzados y que no han comprendido, ¿verdad? No han aprendido a oír sobre la verdad, sobre Cristo, no han aprendido a escucharlo. Ajá. Entonces, pues falta la llegada del tiempo en el cual, pues, su reino será sobre todos sus escogidos, ¿verdad? Por la eternidad. Pero mientras eso sucede, hermanos, en nuestra oración, siempre debemos orar, venga tu reino. Mientras eso sucede, no debemos de olvidarnos de esta porción donde dice, venga tu reino. Ajá. Ahora, voy a decir que decíamos que el Padre Nuestro inicia, Padre Nuestro que estás en el cielo. Empieza con una alabanza, con un reconocimiento de quién es Él para nosotros. Después viene una petición y la petición es santificado sea tu nombre. Ajá. Esa es la primera petición. La segunda, que es la que ahorita estamos viendo, es venga tu reino. Y hay una tercera petición que es hágase tu voluntad. Y estas tres peticiones de inicio, estas tres primeras peticiones, no hablan sobre nuestros intereses, hermanos. Aquí en ningún momento se toca el tú poner tus intereses. Habla de los intereses de Dios. Cristo cuando oraba anteponía los intereses de su Padre. Primero decía que mi vida, que mis acciones santifiquen tu nombre. Santificado sea tu nombre. Después, venga tu reino. Venga tu reino y que, o sea, que con nuestra vida, que nuestra vida sea transformada y que nosotros también compartamos a otros sobre la verdad que es Cristo, porque esta es la extensión del reino de Dios. Son los intereses del Padre. Y después viene, hágase tu voluntad. Y vamos a tocar esta tercera petición. Hágase tu voluntad. También habla sobre los intereses de Dios. No dice Cristo, vamos a hacer nuestra voluntad o voy a hacer mi voluntad. No, hágase tu voluntad. Entonces, esta es la tercera petición que parte pues de la adoración a Dios, ¿verdad? De la devoción ferviente en oración, pidiendo que sea hecha la voluntad de Dios. Ahora, debemos aclarar que Dios es soberano. Él hace su voluntad siempre. No es necesario que nosotros oremos para que Él ejerza su voluntad. Dios es soberano. Dios ejerce su voluntad sobre toda carne. Dice la palabra de Dios que uno de nuestros cabellos no se cae si no es su voluntad. Que una hoja de un árbol no se cae si no es su voluntad. Dios es soberano y tan soberano es, Él ejerce sobre toda carne su voluntad. Pero ¿qué vamos a aclarar? Pero eso no quiere decir que toda carne sea hijo de Dios, ni que toda carne sea salvo, ni que toda carne sea ciudadano del reino de Dios.
Dios es soberano, ajá, sí, ejerce su voluntad sobre toda la creación, pero eso no quiere decir que todos son hijos, que todos son salvos, que todos son coherederos juntamente con Cristo. Ajá. Entonces, en este sentido, pues Dios siempre se hace la voluntad de Dios, ¿verdad? En el sentido de que se cumple pues su propósito soberano, aún sin que la gente que no lo conoce lo entienda. Pero el pueblo de Dios, hermanos, nosotros tenemos la voluntad revelada de Dios, ajá, a través pues de su palabra. A través de su palabra es que nosotros entendemos cuál es la voluntad de Dios. Oraba, ¿verdad? Mi hermano Ángel y decía de Colosenses que oraba por que su pueblo tuviera entendimiento y más conocimiento de su voluntad. Pues sí, porque nosotros debemos de tener la voluntad revelada de Dios a través de su palabra. Y entonces debemos estar comprometidos con ella, ajá, porque así cada creyente y cada iglesia, ¿verdad? Pues cuando ore, va a orar, hágase tu voluntad, ajá, no nuestra voluntad. Jesús mismo no decía mi voluntad, no. Acuérdense que en esta oración él está en calidad de hombre, entonces él no podía decir mi voluntad, no. Él se sometía en su forma de hombre carnal, él se sometía a Dios, se sometía bajo su dominio, bajo su ley, y cómo a través de la comunión que él tenía con su padre, pues a través de esta comunión, ¿verdad? Él tenía la revelación y su palabra, y su padre le hablaba, y viceversa, era una relación la que él tenía a través de la oración. Es por eso que es tan importante, hermanos, el orar. Ajá. No podemos de verdad decirnos creyentes, cristianos, si no oramos. Ya no se diga pues el no leer su palabra. Esa es nuestro medio, ¿verdad? A través del cual nosotros podemos comprender la voluntad de Dios, porque si no comprendemos la voluntad de Dios, hermanos, entonces vivimos sin un propósito. Vivimos sin un propósito. Y si no tenemos un propósito, no hay una meta que alcanzar. Pablo decía, yo prosigo, yo corro la carrera, prosigo al blanco, a la meta, ¿verdad? Al supremo llamamiento. Tenía una meta. ¿Por qué? Porque el entender la voluntad de Dios nos da un propósito para nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros oramos o Jesús oraba, hágase tu voluntad, ¿verdad? Lo que nos está enseñando es que su voluntad revelada sea conocida. En perfecta, pues, armonía con el deseo, ¿verdad? Y petición por el avance y la extensión de su reino, pues está lógicamente, pues, que la gente conozca a Dios, ¿verdad? Que más personas conozcan a Dios, que conozca pues lo que Él ha revelado acerca de sí mismo y de su obra redentora, ¿verdad? Y lo que debemos de creer respecto a quién es Él, ajá, y lo que demanda de nosotros. De esta manera, entonces, rogamos que muchos puedan invocar el nombre del Señor y ser salvos, ajá, ¿de acuerdo? Pues a las promesas que Cristo nos ha dado. Pero para esto, Dios nos manda a proclamar su voluntad revelada, para que así esta voluntad sea conocida, tal como expresa Pablo. Vamos rápidamente a Romanos 10, del 11 al 15. Dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas
nuevas. Entonces Pablo en este pasaje expresa que sí, a lo mejor no todos van a creer, ¿verdad? Pero él mismo, Pablo mismo, fue un ejemplo de dedicación en anunciar las buenas nuevas, ¿verdad? El evangelio, como un medio, él mismo era el medio usado por Dios, pues para alcanzar a los suyos, para alcanzar a las personas, pues que estaban con él en ese momento, para dar a conocer, pues la perfecta voluntad de Dios y lo que él había revelado en su palabra. Y es por eso, hermanos, que debemos orar, ¿verdad? Porque conozcamos mejor la palabra de Dios para poder comunicarla. Y por supuesto, obedecerla. No solo es conocimiento, no solo es letra, es obediencia, ¿verdad? Nosotros mismos obedecer la palabra de Dios. Eso es cuando Jesús nos enseña, cuando dice, hágase tu voluntad. Otra cosa que quiere decir o nos enseña cuando oramos, hágase tu voluntad, es que su voluntad revelada, ya la voluntad revelada de Dios, sea obedecida. Y como decíamos, no basta simplemente conocimiento intelectual, ¿verdad? Saberse versículos de memoria, saber predicar, saber enseñar, dar bonitos consejos, escribir libros. No, no solo eso es suficiente. Se trata de conocer personalmente a Dios y de amar sus mandamientos, o sea, es decir, ponerlos por práctica, ¿verdad? Por un ejercicio constante, tener dominio propio a través del espíritu que nos ha sido dado para someter nuestra carne. Hablaba, ¿verdad? El pastor enseñado sobre la diferencia y estas partes que nos componen, que somos cuerpo, alma y espíritu. Y pues entonces tener el que se haga su voluntad, ¿verdad? Que su voluntad revelada sea obedecida, es ejercer dominio propio a través del Espíritu Santo sobre nuestros deseos y pensamientos y someterlos al señorío de Cristo, al gobierno de Cristo. Por eso primero Jesús dice, venga tu reino. Es decir, yo me someto a tu señorío, me someto a tu voluntad. Debemos anhelar conocer mejor a Dios y entender su voluntad revelada y ponerla por obra. Ahora, esto es imposible para el hombre natural. Hacer esto es imposible para el hombre natural, ¿verdad? Poner en práctica su voluntad, la voluntad revelada de Dios. ¿Por qué? Porque usualmente amamos hacer las cosas a nuestra manera. Nos gusta hacer las cosas a nuestro modo. Y es por eso, hermanos, que es importante orar siempre en nuestras oraciones. Hágase tu voluntad. Y es por eso que la Biblia nos exhorta a conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo vamos a orar esto si no conocemos cuál es la voluntad de Dios? Dice Efesios 4:7. Si alguien lo quiere leer, hermanos. Efesios 4:7. ¿Sí alguien lo tiene? Amén. Dice la palabra de Dios, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Amén. Amén. Entonces, lo cual entonces implica que debemos de tener también una transformación de nuestra mente. Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, también su eterna voluntad para nuestra vida, pues es nuestra santificación. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Cristo mismo, pues
lo hizo poco antes de ser entregado a muerte, ¿verdad? El mismo Hijo de Dios como representante del pueblo de Dios y del reino de Dios, ¿verdad? Como sacrificio por el pecado del pueblo, ora que se haga la voluntad del Padre. ¿A pesar de qué? A pesar de su angustia, a pesar de su temor, que él tenía, él ora, pero él antepone la voluntad de su Padre y dice que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces, cuando oramos, entonces el hágase tu voluntad, termina este versículo, como en el cielo, así también en la tierra. Consideremos al Señor que reina desde el cielo, ¿verdad? Consideremos a sus ángeles que hacen siempre la voluntad de Dios. Los ángeles siempre lo hacen y están deseosos por hacer la voluntad de Dios y obedecerla inmediatamente, sin demora alguna, ¿verdad? Y con profundo regocijo y adoración. Entonces, los que están en el cielo, hermanos, los ángeles, los arcángeles, los seres vivientes y los seres que nos narra Apocalipsis, ellos conocen a Dios, y hacen su voluntad. Nosotros somos ahora, somos ciudadanos del cielo, pero estamos de paso en esta tierra. Y entonces nosotros debemos clamar en este mundo, en medio de este mundo lleno de maldad, que en nosotros y en otras personas sea hecha la voluntad de Dios. ¿Para qué? Porque un día va a llegar, ¿verdad? Esos cielos nuevos y tierra nueva, donde va a morar la justicia perfecta de Dios. Vamos a segunda de Pedro 3:13. Si alguien lo tiene, ¿lo puede dar lectura? Amén. Segunda de Amén. Pedro 2:13. 3:13. 3:13. Amén. Dice, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Amén. Mora la justicia, Anhelamos, ¿verdad? De eso. Entonces, empecemos por pedir, hermanos, que aquí y ahora, pues sea hecha su voluntad en cada uno de nosotros, en nuestros corazones, en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestra iglesia y así sucesivamente. Y pues vamos a orar, hermanos, y con esto, no, le doy paso a mi hermano Jorge, pero antes, pues vamos a pedir, ¿verdad? Siempre pidamos, hermanos, con fervor, pues que venga su reino a nosotros, a nuestra casa, a nuestra ciudad, a todas las naciones, y que de esta forma, pues su voluntad revelada sea hecha aquí en la tierra, tal como perfectamente se hace en los cielos. Y con esto yo termino, hermanos, y doy paso a mi hermano Jorge. Muchas gracias, Yazaret. Continúo con la enseñanza y empiezo con el Salmo 108. Miren, busquen en su Biblia el Salmo 108. Lo voy a leer yo. ¿Y por qué empiezo con el Salmo 108? El Salmo 108 es una oración. Es una oración hecha por David. David conocía a Dios. David tenía un diálogo continuo con Dios, lo manifiestan los salmos que él escribió y su misma vida. Aunque David vivió 1000 años antes de que naciera Jesucristo, 1000 años antes, un milenio. Pero ya es una anticipación de muchos eventos y situaciones que Dios le revelaba. Él hizo esta oración. Es una oración, Salmo 108. Mi corazón está dispuesto, oh Dios. Cantaré y entonaré salmos. Esta es mi gloria.
Despiértate, salterio y arpa, despertaré al alba. Te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos. A ti cantaré salmos entre las naciones, porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria, para que sean librados tus amados. Salva con tu diestra y respóndeme. Ahora viene en el versículo 7, 8 y 9 una porción extraordinaria, donde Dios habla, literalmente Dios habla en respuesta a esta invocación que hace David. Dice el versículo 7, Dios ha dicho en su santuario, yo me alegraré, repartiré a Siquem, mediré el valle de Sucot, mío es Galaad, mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador. En un breve análisis de estos nombres que menciona Dios a David, diciendo que se alegraré, que se alegrará, podemos decir que Siquem era una ciudad que originalmente era una ciudad de refugio, una ciudad notable. Después ya se volvió idólatra y fue samaritana, pero originalmente Siquem fue una ciudad escogida por Dios. El valle de Sucot fue un valle muy especial donde Jacob construyó su casa. Y Galaad, dice, mío es Galaad. Galaad era un lugar rico, abundantes maderas, perfumes, pastos, algo muy deseable. Mío es Manasés, dice Dios, y Efraín, los dos hijos de José, la fortaleza de mi cabeza. Y algo muy importante, Judá es mi legislador. Eso dijo Dios. Y miren que de Judá, de la tribu de Judá, iba a venir Cristo el Señor, el Hijo de Dios. Y ya desde el Salmo 108 estaba profetizado que el reino de Dios vendría a través de Judá y le llama mi legislador. Y aquí menciona tres lugares, tres reinos. Versículo 9, Moab, que era un reino enemigo del pueblo de Israel, los moabitas, dice, la vasija para lavarme. Así dice Dios. Sobre Edom, otro reino, echaré mi calzado. Filistea, me regocijaré sobre ella. Claramente Dios está dividiendo aquí a aquellos que eran parte de su visión, de su reino, y aquellos que no lo eran, ¿verdad? Como Moab, Edom y Filistea. Luego viene la voz de David, que sigue la oración. Y David dice, ¿quién me guiará a la ciudad fortificada? David era un rey guerrero, un rey conquistador, el reino terrenal de Israel tomó forma a su grado más importante en el reino de David. Continuamente estaba David organizando campañas. Dice David, ¿quién me guiará a la ciudad fortificada? ¿Quién me guiará hasta Edom? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado? ¿Y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? David en ese momento sintió una lejanía con Dios, pero la oración tenía como propósito acercarse a Dios y hacer su voluntad. Y allí lo confirma en el versículo 12 y 13. Danos socorro contra el adversario, porque vana es la ayuda del hombre. En Dios haremos proezas,
y él hollará a nuestros enemigos. Regresemos pues a Mateo, que es el propósito de nuestro estudio. En Mateo capítulo 6 me ha tocado la porción que dice tesoros en el cielo. Mateo 6, 19, 20 y 21. Dispongámonos a escuchar esta enseñanza. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Este pasaje lo conozco desde niño. Mi tío me lo leía. Yo no lo comprendía mucho y lo sigo estudiando y sigo pidiéndole al Señor su dirección. Obviamente, aquí habla de la tierra en el versículo 19. En el 20 habla del cielo y saca una conclusión en el 21. ¿Qué pasa en la tierra? ¿Cuál es la circunstancia de la tierra donde vivimos? Cuando dijo, mi reino no es de este mundo, estaba hablando de esta tierra. En la tierra todo es corrupción, todo se corrompe. Dice que cualquier tesoro que acumulemos con el material de esta tierra se va a corromper. Dice que en la tierra la polilla ataca la madera, pero también otros materiales. El orín, que es la oxidación de los metales, y la corrupción. Aún los edificios mejor construidos al pasar el tiempo empiezan a decaer. Todo está bajo corrupción en la tierra. Y no nada más hay corrupción, sino también hay maldad. Ladrones minan y hurtan. Minar en aquella época significaba que los ladrones entraban a las casas haciendo un agujero en los muros. De plano, quitaban el material del muro, que no era gran cosa, y penetraban en las viviendas. Eso era lo que significaba como trabajar en una mina, ¿verdad? Hacían un agujero, perforaban y hurtaban. Hay maldad. La tierra no es un lugar adecuado para acumular los tesoros que valen la pena. Hace una recomendación el Señor, versículo 20, haceros tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Diferencia del cielo con la tierra, no hay corrupción en el cielo, los materiales no se corrompen y no hay maldad en el cielo. Los ladrones no minan ni hurtan, no hay ladrones en el cielo. Porque donde está vuestro tesoro, de conclusión, allí estará también vuestro corazón. Y yo me he preguntado cuáles son los tesoros que hemos de acumular con tanto celo y que pertenecen. Pues estamos en la tierra, pero estamos mirando al cielo. Y me preguntaba yo cuáles son los tesoros que hemos de guardar y qué es lo más importante para el creyente. Y entonces, pues, llegué a esta conclusión. El problema básico de la humanidad es el pecado. Cada quien va a lidiar con este problema en una u otra forma. Los humanistas con filosofías humanistas, los psicólogos y psiquiatras con su ciencia,
Pero gracias a Dios que la Biblia no solamente nos hace el diagnóstico, pero también nos da el remedio para el pecado, y ese remedio es la expiación. ¿Hacia dónde vamos dirigidos en este comentario? Vamos dirigidos al hecho de que hay un tesoro que hemos de guardar, un tesoro que pues lo hemos conocido en la tierra, pero pertenece al cielo y nos lleva al cielo. Y ese tesoro pues es aquel con el cual lidiamos con el pecado. El pecado no es solo un problema fundamental, es la dificultad en cada uno de nosotros como individuos. Podemos darle nombres, podemos darle definición. A veces hay gente que dice, no, es que ya es mi carácter. Otros dicen, no, yo sufrí mucho de niño, por eso soy así. Y hablan de pecado y le buscan causas complicadas o sencillas. Sin embargo, el conflicto permanece, el pecado. Una persona, ya sea hombre o mujer, persona, carece de la capacidad de tratar de una manera efectiva con los problemas de su vida, si no tiene una ayuda verdadera. No puede enfrentar la realidad, le da vueltas, ni encuentra la raíz, ni manera de atacar la raíz de su existencia y los inconvenientes de su existencia, porque en el fondo de todo está el pecado. La Biblia define al pecado muy brevemente. Romanos 3:23. Amén. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y aquí, en esta simple frase, que para muchos es incomprensible porque no han abierto su corazón, pero ahí está en la Biblia. Nos dice que la esencia del pecado es negativa más que positiva. No implica necesariamente cometer crímenes terribles. Miren, consiste en fallar, en darle a Dios su sitio correcto en nuestras vidas. Vimos en el Salmo que leímos, ¿verdad? El 108, aún David, 1000 años antes de la venida de Cristo, que está poniendo en obra en una oración los conocimientos que él tenía de Dios. Y él pues le pedía a Dios su dirección para poder hacer conquistas, para ampliar su reino, el reino que Dios le había dado a David. No hablaba mucho de mejorar su vida interior o de resolver sus conflictos. El problema de David allí era buscar tener éxito en las conquistas militares, y se apoyaba en Dios, en el Dios que se le había revelado. Pero a nosotros, con la Biblia y con la venida de Cristo, nos ha sido revelado una mayor profundidad. Y la mayor profundidad es que el pecado consiste en fallarle a Dios, de darle su sitio correcto en nuestra vida, que nuestra vida esté dirigida para ofrecerle a Dios la gloria que todas sus criaturas deben brindarle, y tener a Dios como centro de nuestra vida. Ahora bien, todos pecamos, estamos lejos de la presencia gloriosa de Dios. Pero gracias a Dios que la Biblia no solo diagnostica nuestro mal, el pecado, pero también da la provisión, la expiación, la cruz, la cruz. Y cuando hablamos de la cruz, cuando hacemos alusión a la cruz, no es nada más el instrumento de madera. Otros traen una cruz en sus cuerpos, en sus collares, y usan la cruz como un símbolo. No, es y habla del sacrificio que Jesús hizo allí en favor nuestro. Esa es la importancia de la cruz, el sacrificio que hizo Jesús, el Hijo de Dios, en favor nuestro. La mayoría de los cristianos aún
no estamos con la profundidad de pensamiento cotidianamente sobre el beneficio de la cruz y el poder de la cruz. Vamos a comentar unos 3 pasajes de la Biblia que nos van a refrescar el gozo, el poder que viene de la cruz y que debemos de manifestar cotidianamente en nuestra vida. Dice Hebreos 7 del 26 y 27. Por favor, buscarlo. No tenemos mucho tiempo, pero lo voy a leer. Dice, tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto, y se refiere al sacrificio de Cristo en la cruz, lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. En esta porción, la palabra ofrecer se refiere a la acción del sacerdote cuando hacía un sacrificio. Pero en la cruz, Jesús se ofreció a sí mismo. Es decir, cumplió 2 propósitos. Fue a ambos y al mismo tiempo. Él fue el sacerdote y también fue el sacrificio. Como sacerdote ofreció el sacrificio. Sin embargo, también él era el sacrificio, él era la víctima inocente. Por eso dice, se ofreció a sí mismo, ofreciéndose a sí mismo. Y es fundamental enfatizar que solo un sacerdote calificado ante Dios era lo suficientemente bueno para hacer esta ofrenda. Y únicamente una ofrenda perfecta era aceptable para Dios. Y dice que se ofreció a sí mismo una sola vez y para siempre. No se está ofreciendo todas las veces, ni se ofrece todas las veces que celebramos la Cena del Señor. No, ya lo hemos dicho, la Cena del Señor es un recordatorio, es un memorial. Hay quien dice en ceremonias que es Cristo el que está allí, pero la palabra de Dios nos dice que se ofreció una sola vez y para siempre. En otro pasaje más adelante encontramos que hay un contraste con el Antiguo Testamento, Hebreos 9, 13 y 14. Te doy tiempo para que lo busques. Si lo encuentras, por favor, ayúdame leyendo la porción. Son 2 versículos, Hebreos 9, 13 y 14. Dice la palabra de Dios. Amén. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amén. Notemos, amados hermanos y escuchas de esta conferencia, notemos que Jesús dice que mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Aquí hay una clara, indudable referencia al Espíritu Santo. Y esta participación del Espíritu Santo fue básica. Descubrimos, de hecho, que en toda fase principal del proceso de la redención, Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen una implicación directa, totalmente engranados, embonados en una misma visión, en un mismo compromiso. Hay algunas citas, las voy a decir muy rápidamente, novio de tiempo. La encarnación, el Padre encarnó al Hijo en las entrañas de María
por medio del Espíritu Santo. Anoten por ahí Lucas 1:35. En el bautismo en el Jordán, el Espíritu descendió sobre el Hijo y el Padre manifestó su aprobación desde los cielos. Ministerio público. El Padre ungió al Hijo con el Espíritu. Hechos 10:38. La crucifixión. El Hijo Jesús se ofreció a sí mismo, como hemos leído, al Padre por medio del Espíritu Santo. Hebreos 9:14. En la resurrección, el Padre resucitó a su Hijo también por el poder del Espíritu Santo. Hechos 2:32 y Romanos 1:4. En Pentecostés, el Hijo recibió del Padre el Espíritu Santo y luego lo derramó sobre sus discípulos. Lo menciona Hechos 2:33. Volvemos a insistir, cada una de las personas de la Trinidad estaba incluida en el proceso de redimir a la humanidad. Nuestro enfoque actual sobre la cruz de Cristo, una vez más, es para ambos. Él fue sacerdote y él fue la víctima inocente. El Hijo se ofreció al Padre por medio del eterno Espíritu Santo sin mancha ni contaminación alguna. Era completamente puro, la única ofrenda aceptable, por cuanto era el único sin pecado. Aquí el propósito es poner a la cruz en el centro de nuestra vida. El término eterno describe algo que trasciende los límites del tiempo. Todo lo que tuvo lugar en la cruz fue un hecho sin igual en la historia. Su significación expande y sobrepasa el tiempo, es algo eterno. En este sacrificio, Jesús tomó sobre su propio ser los pecados de todas las personas de todos los siglos, pasados, presentes y futuros. Nuestras limitadas mentes humanas con inmensa dificultad logran asimilar lo que se cumplió aquí mediante este sacrificio único. Tu pecado, mi pecado y los pecados de todos los que jamás hayan tenido vida y los de la gente que todavía está por nacer, cayeron sobre Jesús mediante el Espíritu Eterno. El Señor tomó la totalidad del pecado de toda la raza humana sobre sí. Hemos visto que definitivamente Él hizo su parte, pero los humanos no hemos hecho nuestra parte y solamente aquellos que pues hemos buscado y estamos buscando y apreciamos, nos ocupamos, como dice la Biblia, de la salvación con temor y temblor, pues hemos de recibir el beneficio de la expiación. Es muy importante, absolutamente importante que comprendamos esto y demos a la cruz el lugar adecuado en nuestra manera de pensar como creyentes. Miren, no puede nutrirse un buen matrimonio o levantar hijos piadosos, entender la propia personalidad con todos sus altibajos, mantener un hogar, tantos retos que hay que la palabra se pretende resolver sin la cruz. Pues hemos de decir que ninguno sería efectivo, ninguna solución a toda esta problemática del ser humano es efectiva sin la cruz. Pues la cruz es la única fuente de gracia y poder para que todos los buenos consejos, las buenas intenciones, basados en la palabra de Dios, obren. Hemos de poner a la cruz en el centro. No, la cruz no necesita añadidos. Miren, como punto número 3, Dios, citamos algo del Antiguo Testamento. Dios le dijo a los israelitas, antes de que entraran a la tierra prometida, que cuando construyesen un altar, no le fueran a poner ningún otro objeto alrededor.
Éxodo 20 del 24 al 25. Como ya el tiempo se nos viene, lo voy a leer yo. Altar de tierra harás para mí. Sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz. Jesucristo fue sacrificado como holocausto y ofrenda de paz. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. El altar de los israelitas solamente se debía de hacer con material en su condición natural, sin cambio alguno hecho por el hombre, tierra o piedra sin labrar. Todo lo que el ser humano agrega lo va a contaminar. Más adelante el Señor dijo a su pueblo en Deuteronomio 16, 21 y 22, no plantarás ningún árbol para hacer acerca del altar de Jehová tu Dios, que te habrás hecho, ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. No debería de haber nada que distrajese la atención del altar donde se ofrecían los sacrificios. No había ningún sitio para el arte o ingenio humano que pudieran apartar la deferencia y el respeto de la simplicidad de las ceremonias. Hay una lección para nosotros. Nada debe rodear a la cruz. No debemos poner nada sobre la frente o a la cruz que en cierta forma la oscurezca o lo opaque. La cruz es dura. La crucifixión de Jesús fue una escena horrible, severa y cruel. Dudo que algún artista la haya representado tal como ocurrió. Mas la cruz que se encuentra en el centro de nuestra fe es única para el cristianismo. Ningún otro sistema religioso menciona cuál posee nada que corresponda y que recuerde remotamente la cruz. La cruz es el ancla de la fe cristiana en la historia. Hay otras fes, otras religiones, pero la revelación recibida por medio de la cruz no es comparable con nada. El mensaje de la cruz relaciona algo específico en la historia humana. ¿Será cierto o falso? No hay una tercera posibilidad, pero si es cierto, es el hecho más importante en la historia de la humanidad. Nadie podrá jamás llevar a la práctica el sermón del monte sin el poder de la cruz en su vida. Nos hemos de poner en oración y súplica todo el tiempo para que el Señor capacite a la iglesia para restaurar el poder de la cruz en sus vidas, para que podamos ser exitosos en esa vida del reino de Dios. En cuanto a la predicación que dice la palabra de Dios, Primera de Corintios 1:23. Pablo dice, nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Pablo un poco más adelante dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Lo débil de Dios es más fuerte que los hombres en 1 Corintios 1:25. La cruz es la tontería y la debilidad de Dios. ¿Qué podría parecer más insensato que Dios haya permitido que a su Hijo lo crucificaran los pecadores? Sin embargo, eso es lo más valioso, porque con una ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Perfectos para siempre. Una frase que está en tiempo pasado perfecto. El sacrificio se iba a hacer una sola vez, pero su cobertura era para siempre. No debemos agregarle nada, no podemos agregarle nada a la cruz. Nada se podrá retirar ni añadir. Debemos apropiárnosla y esta apropiación va siendo progresiva si estamos unidos a la voluntad de Dios. ¿Qué hace la cruz por ti? ¿Qué debe hacer la cruz
en nosotros, en nuestras vidas, en nuestros proyectos de iglesia. ¿Cómo nos la podemos apropiar desde un punto de vista muy práctico de lo que Dios hizo ya por medio de la cruz? Estas preguntas nos las hacemos con frecuencia. Y me parece que ese es el tesoro que debemos guardar, la comprensión de la cruz. Porque la cruz estaba clavada en la tierra, pero apuntaba al cielo. Si dejamos la cruz nada más en la tierra, pues se vuelve una fiesta, se vuelve un elemento más en el calendario de los hombres. Pero la cruz apunta al cielo. Por eso dice la palabra de Dios. Y voy a leer para terminar la versión de Lucas de este mismo pasaje, donde da una conclusión. Lucas 12:32. Amén. Así dice, y con esto terminamos. Dice el Señor Jesucristo: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Qué hermoso. Esto viene a resumir todo lo que la sierva Yazaret, este siervo y todo lo que los siervos de Dios predican alrededor del reino, de la cruz y de la bondad de Dios. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis, dad limosna, hacéis bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni la polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Que nuestro tesoro esté en lo que Cristo ya hizo en la cruz. Nada de lo que hacemos nosotros es un tesoro, nada. Nada de lo que tenemos es un tesoro que valga la pena guardar. Nuestras obras no son nada. Cristo lo hizo por nosotros y eso es lo que debemos de guardar. El poder de la cruz. Esa cruz enterrada en la tierra, pero que apuntaba al cielo. Donde está vuestro tesoro, nuestro tesoro está en la cruz, en la obra de Cristo en la cruz. Y eso es eterno. Y ahí está nuestro corazón. Vamos a orar para terminar. Bendito Dios, te damos gracias por ese gran tesoro, la obra de Cristo en la cruz. Perfecto, sacerdote perfecto, sacrificio perfecto, una sola vez y para siempre, por el Espíritu eterno. Ayúdanos, Señor, a tenerlo siempre como nuestro gran tesoro. Nunca olvidarlo. No hay otro tesoro que valga la pena guardar. O las obras no son tesoro, pero ese sí es tesoro. La Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, unidos en una obra perfecta para la redención de la humanidad. Ese es el tesoro. Gracias, Señor. Gracias por esta velada de oración y de enseñanza, donde tú has sido el centro. Oh Dios, muchas gracias. Que esto llegue, Señor, a quien tú quieras que llegue, a tus llamados, a tus escogidos, para ellos, Señor. Nos humillamos en tu nombre santo, Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos. Despido a todos aquellos que han sido fieles, han quedado hasta este momento.
Muchas gracias, pastor. Gracias, Buenas Yasa. noches. Hasta luego. Bendiciones, el Señor les Gracias, guarde. bendiciones.